Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. En este episodio continuamos con nuestra serie titulada Los Salmos de Ascensión, los cuales son un conjunto de 15 salmos que se encuentran entre el Salmo 120 y el Salmo 134. Estos salmos tienen como parte de su título la frase cántico gradual o salmo gradual de ascensión. Hoy estaremos estudiando el Salmo 130, el cual es el 11º del pequeño Salterio. El Salmo 130 es anónimo. Con algunos salmos se nos hace algo fácil indicar si el salmo fue compuesto durante o debido a alguna situación histórica, pero este no es el caso con el Salmo 130. Leamos el salmo de hoy, oremos y comencemos el estudio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 130. Esperanza en que Jehová dará redención. Cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra, mi Señor, en esta hora, pidiéndote la guianza necesaria para la claridad de este estudio de tu Salmo. Te pedimos, mi Señor, que este estudio sea de gran bendición para cada una de las personas que están ahora escuchando, enamorándonos de la palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. En el Salmo 71 vemos que el salmista clama desde lo profundo de la tierra. En el Salmo 86 vemos que el clamor viene del sepulcro. Pero en este Salmo, el 130, el clamor viene de un lugar profundo y abrumador peligro. Las personas experimentan profundidades de pobreza, tristeza, confusión y dolor. Sin embargo, la profundidad que el salmista clama desde aquí es la profundidad de la conciencia y la culpa del pecado, lo cual es una profundidad en la que muchos se han ahogado espiritualmente hablando. En el hebreo, el mar simbolizaba caos. Caos es un estado de confusión y desorden. En el versículo 1, el salmista presenta su lamento y dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿De lo profundo de qué? De lo profundo del mar, en el cual solo hay caos. El salmista no está literalmente en el fondo del mar, sino que está usando una metáfora para sugerir que está envuelto en una calamidad caótica, una situación que lo tiene confundido, y sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, sus decisiones están en desorden. El salmista ha de estar desesperado o angustiado, buscando una solución a este problema que le agobia. Por eso es que él comienza con este salmo que quizás a muchos les parece algo dramático, pero para los que pueden relacionarse con la angustia del salmista, pues es algo real. Algo que verdaderamente afecta cada fibra de nuestro ser. Algo que no solo le afectaría a él, sino que también afectaría a todos aquellos cercanos a él. Como somos carne, somos débiles. Y seamos honestos, hay momentos en nuestra vida cristiana que flaqueamos y pecamos. Cuando eso sucede, nos sentimos así como se siente este salmista, como que estamos en lo más profundo del mar, en un lugar oscuro, rodeado de caos. Mientras sentimos que estamos en ese lugar, atravesando por esa situación, nos sentimos apartados de Dios.
antes de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pudimos haber cometido el mismo pecado que acabamos de cometer y no nos afectaba, porque no conocíamos las consecuencias que ese pecado nos traería. Pero ahora las cosas son diferentes. Ahora tenemos una relación con Jesús. Ahora conocemos las Sagradas Escrituras. Ahora estamos comenzando a comprender la mente de Dios. Por lo tanto, sabemos las cosas que le agradan y las que no le agradan. Y cuando cometemos errores que afectan nuestra salvación, es aquí, en el mismo lugar donde está el salmista, en lo profundo de la oscuridad y del caos que nos encontramos. Porque nos avergonzamos. Vamos corriendo al lugar donde pensamos que Dios no nos buscará. Pensamos, ¿cómo es posible que yo haya cometido este grave error? ¿Cómo es posible que yo, a quien tantos miraban como alguien que andaba por caminos rectos, haya caído tan bajo? Nuestra mente se convierte en nuestro peor enemigo. Nuestra autoestima desciende a lo más profundo. Pero tenemos un ayudador en el cual debemos depender. Su nombre es Jesús y a Él debemos clamar como clama el salmista cuando dice: a ti clamo, Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El salmista está orando al Señor. Muchos de los creyentes no dedican suficiente tiempo a la oración. Decimos: Dios es omnisciente, por lo tanto no tengo mucho que decirle. Él lo sabe todo, y si es su voluntad, seguramente Él obrará a mi favor. Pero eso es un error enorme. Sí, es cierto, Dios es omnisciente. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce el nombre de cada una de las estrellas del universo. ¿Cómo no nos va a conocer a nosotros? Pero Dios quiere oírnos decirle lo que necesitamos, porque esto demuestra nuestra dependencia en Él. Dios quiere oírnos decir: a ti dirijo mi oración, escúchame y contéstame según sea tu voluntad. Esto es lo que me agobia. Derramemos nuestro corazón a Él, porque sus oídos están atentos. Muchas personas optan por ir a un médico para que ese médico lo escuche hablar y desahogarse. El médico lo único que puede hacer es recetarle tranquilizantes. A su vez, ese médico necesitará ir a donde otro médico que lo escuche desahogarse. Y esto se vuelve en un ciclo, en un círculo. Pero la mejor terapia es la de poder desahogarse de rodillas ante el Señor. Él no necesitará ir a donde otro que lo escuche desahogarse, porque Él se ha echado todas nuestras cargas arriba, porque Él las puede soportar. Él no necesita de medicamentos, porque Él no es hombre débil en la carne. Él tiene todas las fuerzas. Él tiene todo el dominio propio. Él tiene todas las respuestas a nuestros problemas. Y todas comienzan y terminan con Él. Debemos hacer como el salmista y presentarle nuestras peticiones a nuestro Señor en oración. Dice en 1 de Juan 5, versículos 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios no rechaza la oración del justo. Dios no rechaza la oración del arrepentido de corazón. Por eso es que los pecadores no le piden cosas directamente a Dios, porque ellos saben que sus oraciones no serán escuchadas. Prefieren pedirle a estatuas, a imágenes, a los que ellos llaman deidades de religiones falsas. Prefieren pedirle a los mismos siervos de Dios que oren por ellos en cuanto a un asunto u otro. Pero al verdadero y único Dios no le piden, porque ellos saben que el Señor mirará en sus corazones y no les contestará. Jesús nos dio acceso directo al Padre. Ya no hay necesidad de ir a nadie más para presentar nuestras plegarias ante Dios. Los santos del nuevo pacto entienden esto, pero los pecadores aún no lo entienden. No lo entienden porque, como nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Esa es la Nueva Versión Internacional. Siempre le digo a los más jóvenes: cuando ores, no te enfoques en las cosas materiales que deseas obtener,
si esas cosas materiales no cumplen un propósito en el reino de Dios. Si le pides a Dios dinero, pídeselo para poder invertir en obras, en poder enviar misioneros a los países, en poder construir escuelas, campamentos de verano cristianos. Si le pides un auto, no le pidas un Ferrari o algún carro de lujo. Pide un auto que te mueva del punto A al punto B y en el cual puedas transportar a varios hermanos de tu congregación que no tienen vehículo para llegar a tiempo al templo o ir a sus citas médicas. Si le pides una casa más grande, pídesela para albergar a niños que necesitan un hogar, y qué mejor hogar que aquel que está edificado en la palabra de Dios. Alinea tus peticiones con la mente y voluntad del Padre, y las probabilidades de que sean escuchadas y contestadas aumentará. El versículo 3 nos dice: ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Cuando Adán pecó en el jardín del Edén, ocurrió una separación entre Dios y el hombre. Y es que Dios aborrece el pecado, y al Adán pecar ya el hombre no podía estar delante del Señor. Es por esto que el Padre tuvo que enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, para que el hombre fuese cubierto por la sangre del sacrificio perfecto de Jesús, por el perdón de los pecados de la humanidad. El hombre ahora tiene que dar el paso y aceptar a Jesús como su Salvador. Si el hombre quiere ser justificado, tiene que aceptar que Jesús es el Señor y que su sangre limpia nuestros pecados al declararlo como su Salvador. No importa qué tanto el hombre piense ser bueno o santo, porque no hay hombre bueno ni santo. Recordemos la ocasión en que David intentó transportar el arca del pacto a Jerusalén. David puso el arca sobre un carro nuevo, y en el camino los bueyes se tropezaban, así que el arca perdió su posición sobre el carro, casi cae al suelo, si no es por la mano de Uza que la sostuvo. Pero la ira del Señor se encendió contra Uza por haber tocado el arca, y Uza murió. La intención de Uza era buena. Él no quería que el arca cayera al suelo, pero eso a Dios no le importó. A Dios solo le importó el no contaminarse con un hombre que quizás vivía una buena vida, pero que no era santo. Esto es uno de los problemas principales que tiene la humanidad, que piensan que su salvación viene por medio de las obras. Pero la única obra que le importa a Dios es esta: que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Hay muchas falsas religiones que se enfocan en las obras. Si eres una persona que hace obras de caridad, serás recompensado. Hay religiones que al principio de año deben entregar un 15% de todos los ahorros que tengan en el banco, porque ese dinero va a los pobres, las viudas y los niños. Este tipo de obras, dicen ellos, son los que hacen ganarse el favor de su Dios. Hay religiones que dicen hacer sacrificios carnales como caminar de rodillas una distancia para así cumplir una promesa que le hicieron a lo que ellos llaman deidad y así ganarse el favor de esa deidad. Pero como nos dice Juan 6:29, todas esas obras son vanas, porque la única obra que el Padre desea que el hombre haga es que crea en el que Él ha enviado, que es Jesús. Porque la Biblia nos habla de un juicio. La Biblia nos habla de un día en que seremos juzgados, y no será en base a cuánto dinero donamos, a cuántos ancianos ayudamos a cruzar la calle, cuántas reparticiones de comidas hicimos a los necesitados. No, seremos juzgados en base a nuestra confesión de fe. ¿Es Jesús nuestro único y exclusivo Salvador, o es Jesús nuestra piedra de tropiezo? Si Jesús es tu Salvador, entonces mirarás al versículo 3 y darás gracias a Dios por haber tocado tu corazón y abierto tus ojos espirituales. Porque gracias a que Jesús dio su vida por ti y por mí, podemos presentarnos delante del Dios viviente. Sin la obra de Jesús en la cruz, no veríamos la misericordia del Padre, sino que solo recibiríamos su justicia. Es por eso que el versículo 4 nos dice: pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado.
Dios debe ser reverenciado porque Él es Dios. Punto. Es nuestro creador y dador de vida. Él es quien nos eligió y quien nos sostiene. Él es quien decidió extender su perdón a nosotros. Él conocía nuestras debilidades y solo esperaba obediencia de nuestra parte. Y cuando esta desobediencia ocurrió, Él mismo profetizó que el pecado y la muerte serían vencidas. Cuando Él rescató a su pueblo Israel, no solo le dio una ley moral, sino que también estableció un sistema de sacrificios para que el hombre reconociera su error y buscara el perdón del Señor. Pero ya no tenemos que hacer este tipo de sacrificios, sino que Jesús se encargó de presentar un solo sacrificio por los pecados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, versículos 12 y 14. Cuando alguien hace algo bueno por nosotros, le estimamos más. Entonces, ¿por qué no estimar, amar y reverenciar más a Dios, que ha hecho lo más grande que puede hacer alguien por nosotros, que es sacrificar a su Hijo, decirle que ponga todas nuestras ansiedades, transgresiones y pecados sobre Él, para que nosotros nos podamos ser reconciliados con Él? Gracias a Jesús, todos nuestros pecados han sido borrados. No solo los pecados que cometimos antes de conocer a Jesús, sino que todos los pecados que aún no hemos cometido. Eso es una cobertura total y permanente. Y es así como hemos sido redimidos. Es por medio de Él que hemos recibido redención. Los siguientes versículos 5, 6 y 7 nos dicen una cosa. Hay que esperar en Jehová. Hay que esperar a Jehová. Nos dice el versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mientras el salmista comenzó con un llanto por su angustia, aquí hace una confesión de fe al declarar que esperó en Jehová y también esperó su alma. El esperar en Jehová demuestra el nivel de confianza que tenemos en Él. El nivel de confianza que tenemos en que Él actuará a nuestro favor. El nivel de confianza que tenemos en conocer que Él nos escucha, está pendiente de nosotros y nos contesta. Dijo el salmista en el Salmo 33, versículo 18, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Una de las maneras que Dios nos demuestra su amor es por medio de su misericordia. Porque si Dios no nos amara, Él simplemente aplicaría su justicia sobre nosotros. Pero como Él ama a los que le temen, Él está constantemente mirando nuestras acciones y pensamientos. Es por esto que el salmista esperó a Jehová. Y no es que simplemente se sentó a esperar a si Dios actuaba a su favor. El salmista estaba completamente sumergido en su espera en Jehová, de tal manera que aún su alma está a espera de que Dios obrara. La vida del cristiano es basada en esta misma confianza, en que mientras esperamos por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, Él está cuidando de nosotros. Para esto nos dejó su Espíritu Santo, quien nos llena de poder y nos da dirección. No podemos minimizar la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo fue enviado para empoderar a la iglesia. Esto lo hace por medio de los dones del Espíritu. Cada uno de los dones tiene un propósito y cada vez que vemos la manifestación de los dones, debemos pensar que la iglesia está viva porque el Espíritu Santo está en ella. Todos los dones son importantes, pero uno que es de suma importancia y que pienso que a veces no le prestamos tanta atención como al don de profecía, por ejemplo, es el don de discernimiento de espíritus. Porque cuando se manifiesta este don sabemos que Dios nos está guiando, que estamos rodeados por su protección. Cuando este don se manifiesta en nosotros, sabemos por qué puertas entrar y por cuáles no. El apóstol Pablo, quien estaba dotado de los dones espirituales, tenía un gran discernimiento de espíritu. Siempre me viene a la mente cuando el Espíritu Santo guiaba a Pablo.
Pablo se dirigía a hablar la palabra en Asia, pero el Espíritu se lo prohibió y lo fue dirigiendo hacia Macedonia. Gracias a que Pablo se dejó guiar por el Espíritu, el Evangelio fue predicado en los lugares donde había gran necesidad de que fuese predicado. Pablo, en cada una de sus decisiones, esperó en Jehová para dirigirse a donde Dios lo quería enviar. El apóstol esperaba siempre en la palabra de Dios. Igual hacía David. Sabemos que David era un gran guerrero y cada vez que el enemigo atacaba alguna de las ciudades de Israel, su deseo era salir a hacerle frente al enemigo. Pero antes de David agarrar su escudo y espada y darle la orden a su ejército para que lo siguieran, David consultaba a Jehová. Si Dios decía ve, David iba. Si Dios decía no vayas, David se quedaba quieto. Continuando con el tema de la espera, el versículo 6 nos dice: mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Un centinela es un soldado que vigila un puesto durante un periodo asignado. Las palabras centinela y vigilante son sinónimos, así que el salmista está haciendo una repetición poética para poner énfasis a lo que desea expresar acerca de la espera de su alma en Jehová. El centinela que tenía la tarea de vigilar durante las horas de la noche era el que tenía más responsabilidad porque, como sabemos, durante la noche no tenemos la luz del sol para que nos ilumine todo el terreno y podamos ver al enemigo venir a leguas. El enemigo que se arriesgara a movilizarse y atacar a la ciudad tenía el elemento sorpresa de su parte, lo cual le daba una gran ventaja. Si esto sucedía, quien viviría con un gran cargo de conciencia sería el vigilante de turno, porque no vio venir al enemigo. Así que todas las noches ese vigilante tomaba su puesto, lo más seguro ansioso porque las horas pasaran volando y que amaneciera. Esta es la misma espera que tiene el salmista, una espera ansiosa por escuchar la voz de Dios, por ver la mano de Dios moverse, por ver la voluntad de Dios manifestarse en su vida. Cada uno de nosotros somos ese centinela. Estamos ansiosos por el día que vuelva la luz a este mundo oscuro, que venga la luz en las nubes y se lleve a su pueblo con él. Lo más probable es que el momento que eso suceda no recordaremos nuestras preocupaciones, porque estaremos enfocados en la alabanza que le entregaríamos al Señor y en el gozo que sentiremos en estar con Él. Pero eso es lo que trae la mañana a un centinela que ha estado vigilando toda la noche. Eso es lo que trae la llegada de Jehová al alma del salmista. El versículo 7 también nos habla de la espera, pero esta vez no es una espera personal o individual, sino que vemos al salmista hacerle una exhortación al pueblo a esperar a Jehová. Esta exhortación solo puede ser hecha porque el salmista ya tuvo una experiencia con Jehová y él vino a su rescate. Nos dice el versículo 7: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Como dijimos en la introducción al episodio, es muy difícil identificar si el salmo fue escrito debido o durante alguna situación histórica por la que el pueblo estaba pasando. Pero la exhortación que el salmista hace es muy importante, porque la historia espiritual de Israel nos enseña que constantemente el pueblo se desviaba y ponía sus esperanzas en dioses ajenos. Jehová debió haber sido su única salida y esperanza. Si al pueblo se le hubiese dado una sola llamada para poder ser liberado, era a Jehová a quien ellos debían llamar y esperar que Él viniera a su rescate. Pero el problema que el pueblo tenía era que Jehová no era su primera y única llamada. Jehová era la última opción. Así que el salmista le dice al pueblo: esperen a Jehová, porque en Él hay misericordia. En ningún hombre hay misericordia. En ninguno de esos dioses falsos hay misericordia. En ninguno de los ídolos de los paganos hay misericordia. Solo en Jehová se encuentra tal cualidad.
Así que esperen a Jehová. Porque no se trata de si Jehová mostrará su misericordia, sino de cuándo Jehová mostrará misericordia. Dios hablaba por medio de los profetas y las profecías casi nunca tenían fecha. Así que había que aprender a esperar a que se cumpliera la profecía. Imagínense ustedes como judíos y Dios en silencio por 400 años. Usted viviendo bajo el yugo de varios imperios y Dios guarda silencio. El pueblo siendo oprimido por el imperio romano, que parecía ser un pueblo sin piedad ni sentimientos, un pueblo violento entrenado para atacar, asesinar, conquistar y subyugar a otros pueblos y naciones. Y Dios guardando silencio. Y se levanta un varón y dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Estas palabras deben llenarnos de esperanza y hacernos recordar que sí, le servimos a un Dios que tarde o temprano obra, que a su debido tiempo nos redimirá. Y solo tenemos que tener nuestros ojos espirituales, nuestro discernimiento activado para saber identificar que sí ha llegado el momento en que Jehová ha demostrado su misericordia. El testimonio del cristiano es precisamente que Dios vino a nuestro rescate, que nos llamó por nombre y hoy estamos en una situación mucho mejor a la que estábamos antes de ese momento. Hay personas que se dan cuenta de nuestro cambio, pero hay otras a quienes le tenemos que decir todo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y le extendemos la invitación a que tengan ese tipo de relación con nuestro Salvador. Por último, el versículo 8 nos dice: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Israel será redimido de todos sus pecados. La oportunidad se le ha presentado. La puerta aún está abierta. Pero lamentablemente los ojos espirituales de Israel siguen cerrados. Hay unos canales interesantes en YouTube de personas que viven en Israel y le preguntan a judíos: ¿quién es Jesús? Y las respuestas que más me impactan son: no he oído de ningún Jesús. Nadie. O simplemente se rehúsan a hablar de él. Jesús es el Mesías que el judío espera. Jesús es por quien los pecados del pueblo serán redimidos. Los sacrificios en el templo ya no son necesarios. Los ritos de la ley mosaica ya no son efectivos. Como dijimos, todas esas obras son obsoletas. Solo hay una obra que Dios desea de la humanidad: que creamos en el que Él envió, su Hijo unigénito, nuestro Salvador y Redentor, el heredero de todas las cosas, Jesucristo. El clamor de nosotros debe ser que Israel abra sus ojos espirituales y reconozcan a Jesús como quien es. Que lo reconozcan antes que el anticristo se manifieste y sean engañados. En Jesús no hay engaño, pero la humanidad solo se dará cuenta si creen en Jesús y esperan su regreso triunfal. El sentir de este salmo es el alivio de un creyente que necesita la misericordia de Dios y que no solamente está seguro que se le otorgará, sino que también exhorta a los demás a esperar la redención de Dios. Esa es nuestra labor: dar testimonio de que nuestra redención ya ha llegado, que hemos sido redimidos en Cristo y reconciliados con el Padre. Dios Todopoderoso, te doy gloria y honra en esta hora, dándote las gracias, mi Señor, por la presentación de este estudio de tu Salmo 130. Te pedimos, mi Señor, que este salmo haya sido de gran edificación y bendición para cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra, mi Señor. Pidiéndote también, mi Señor, que bendigas a cada uno de ellos, mi Señor, que los animes a estudiar el Salmo en su tiempo devocional y que lo compartan con otros hermanos o no hermanos en la fe. Que promuevan el canal, mi Señor, para que continúe creciendo, mi Señor, porque a final de cuentas, mi Señor, es para tu gloria y tu honra. Te doy gracias, mi Señor, por usarme grandemente y te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus oraciones.
y su apoyo a Enamorándonos de la Palabra. Una vez más, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo episodio.